Lucas capítulo 9, y va a leer conmigo 3 versículos, desde el verso 43 al verso 45. Este pasaje me causa varias curiosidades. Una es que por alguna razón, yo que he leído la Biblia bastante, que he meditado en ella, yo no había visto este pasaje, o por lo menos no como lo vamos a leer hoy. Y segundo, me parece particular que este es uno de esos textos que aún el título está en la mitad de un verso. Aún el título está partiendo el verso 43 en dos. Ahí se muestra claramente el problema de estos títulos a veces, así que lea conmigo el verso 43, 44 y 45. Dice así la palabra del Señor. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, escuche esta palabra: haced que os penetren en los oídos estas palabras. Haced que os penetren en los oídos, bien en los oídos estas palabras. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Bueno, Señor, aquí estamos como un pueblo reunidos esta tarde, rogándote e implorándote que tú nos hagas entender hoy estas palabras, Señor. Yo oro, mi amado Dios, para que todo velo en esta noche sea quitado y tú nos ayudes a entender estas palabras. Te lo pido en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, uno de los problemas que nosotros tenemos como personas caídas, aún siendo regenerados, aún habiendo sido regenerados, aún habiendo sido cambiado nuestro corazón, es la dureza del corazón para creer la verdad de la Escritura. Eso tenemos que reconocerlo. O sea, hay que reconocer que como personas caídas, aún siendo regenerados, hay dureza en nuestro corazón para creer la verdad de la Escritura. De seguro que si nos ponemos a mirar detalladamente la verdad de la Escritura versus hasta donde usted y yo la creemos, nos daremos cuenta de que tenemos una necesidad de aprender. ¿De aprender qué? Aprender a constantemente crecer en nuestra aceptación de la palabra del Señor. Y cuando hablo de una aceptación, no estoy hablando solamente de aceptarla en términos mentales, sino en términos espirituales. Para ponerles un ejemplo, yo quiero que usted escuche las palabras de Jesús a unos discípulos en cierto momento. Escuche las palabras de Jesús. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esas son palabras de Jesús a discípulos suyos en Lucas capítulo 24, verso 25. Eso usted lo encuentra allí. Son palabras de Jesús a discípulos suyos. Escuche lo que les dice Jesús. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Pueden notar, hermanos, que el Señor les dice tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Yo me pregunto, ¿acaso los judíos no creían lo que los profetas decían del Mesías? ¿Acaso no estaban ellos orando y pidiendo el cumplimiento de la venida del Mesías? Yo creo que sí. Podemos ver que el problema de ellos no estaba en su mente. El problema de ellos estaba en su corazón. Escuche, tardos de corazón. Y aquí, hermanos, el mismo mal que usted y yo tenemos, o el mismo mal de este entonces. ¿Acaso no creemos lo que los apóstoles escribieron? ¿Acaso no decimos amén incluso a las enseñanzas? Y usted y yo decimos, seguro que sí. Pero nuestro problema no está con una aceptación mental de las verdades, sino con el corazón. El Señor les dice, tardos de corazón para creer. Él no les dice tardos de mente para creer, sino tardos de corazón. Estando en Bogotá, voy a intentar explicarle qué es lo que estoy haciendo, y lo que voy a tratar de hacer, hermanos, en esta primera parte, en esta introducción, es de alguna manera convencerte de que usted y yo
somos tardos de corazón para aceptar la verdad. Eso es lo que voy a hacer en este momento. Se lo voy a decir de antemano para que usted comprenda hacia dónde vamos. Aquí podemos ver, hay un pasaje donde el Señor les dice: haced que estas palabras penetren en vosotros. Pero de alguna manera, hermanos, usted y yo, aún siendo regenerados por la condición caída, usted y yo somos tardos para creer las verdades bíblicas como debemos de creerlas. Y yo necesito que usted esté convencido esta tarde de esta verdad. Yo quiero que usted esté convencido, porque si usted se convence de esta verdad, entonces usted va a actuar con respecto a este convencimiento. Si usted no está convencido de esta verdad, pues difícil va a ser que usted actúe con respecto a la realidad de esto. Yo hoy voy a intentar por la Escritura que usted vea realmente que nosotros tenemos un problema de creer, por lo menos de corazón, lo que muchas de las verdades de la palabra expresan. Estando en Bogotá me mostraron un video de una pareja que se congregaba en una iglesia donde recibían la verdad. Esta pareja tomó la decisión de salir de esta congregación donde se reunía, y la razón por la que tomaron la decisión de salir es por la razón que usted y yo conocemos cuando una persona tiene problemas con la verdad. Cuando la verdad incomoda su vida, cuando la palabra del Señor confronta su ser. Ellos no soportaron esto y se fueron, se salieron. Pero ellos estaban en un video, en una discoteca, exhibiendo su baile, en medio de una tremenda mundanalidad. Y como les digo, ni siquiera lo hacían privado, sino que exhibieron este video públicamente. Lo hicieron a través de redes sociales como Facebook y todo este tipo de cosas. Y exhibían lo que debería ser para ellos su vergüenza, pero lo exhibían, era si ustedes vieran el video, mundanalidad por todo lado. Pero lo más tremendo de esto es que después estaban sentados a una mesa en esa misma discoteca con una cantidad de amigos cristianos, sentados con una cantidad de licor en la mesa, y exponían ahí en medio de la fotografía: aquí estamos con los buenos amigos. Y bueno, realmente no hay problema con eso, hermanos. El problema es en que ellos piensan que son cristianos, que son espirituales. Se congregan, escuchan prédicas. Incluso en estos días esa persona, por un escrito que hice en Facebook, entró a hablar algunas cosas y a preguntar algunas cosas y a dárselas de muy espiritual. Y yo me pregunto, ¿cómo pueden personas que viven así en la mundanalidad pensar que la gracia de Dios los ha cobijado? Interesante, ¿no? O sea, ¿cómo pueden personas cuya vida no demuestran absolutamente para nada el fruto de la verdad bíblica, de lo que pasa con un regenerado, cómo pueden ellos estar tan convencidos que la gracia los ha cobijado? Bueno, aquí viene mi punto. ¿Hasta dónde yo creo lo que la Escritura dice? Ese es el asunto. ¿Cómo así, Roosevelt? Bueno, estando allí en Bogotá, yo le expresé a la persona que me mostró el video lo siguiente: ellos creen que son cristianos y están convencidos que lo son, y nadie les va a quitar ese convencimiento, porque Dios les ha enviado un poder engañoso. Escuchen, hermanos, Dios les ha enviado un poder engañoso. Pregunta: ¿podemos creer esto no solamente en nuestra mente, sino con nuestro corazón? ¿Puede usted estar convencido de que esta verdad de 2 de Tesalonicenses 2:11 es real? ¿Puedes convencerte esta noche, querido hermano de Solo Su Gracia, que si tú rehuyes a la verdad, Dios te va a enviar un poder engañoso a tu vida como un juicio por haber rehuido la verdad? ¿Puedes creer eso? Bueno, si no lo crees, 2 de Tesalonicenses 2:11-12 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Estas personas están tan convencidas de que son cristianos. Y la pregunta es: ¿qué mentira están creyendo ellos? ¿Cuál es el engaño que ellos están creyendo? Están creyendo el engaño de que son salvos.
Ellos se creen salvos. Ellos creen que la gracia los ha cobijado. Ellos realmente lo creen. Están convencidos en su ser interior de eso. Lo defienden. Aún en medio de toda su mundanalidad, ellos expresan lo espirituales que son. ¿Por qué? Porque Dios les ha enviado un juicio de estupor. Ahora ellos creen que su mentira es verdad. Se complacen en la injusticia. Noten, hermanos, exponen como su gloria lo que debería ser su vergüenza. ¿Pero por qué? Hermanos, porque la palabra de Dios dice: toda persona que escuchando la verdad y no creyó la verdad, sino que rehusó la verdad por complacerse en la injusticia, Dios le envía un juicio a su vida. ¿Qué? Que crean el engaño, que crean la mentira. La pregunta es: ¿creemos usted y yo esas cosas? Pero la pregunta es si lo creemos. Yo siento que muchas veces hay un entendimiento mental de esto, pero no se ha realmente comprendido del todo en nuestros corazones. ¿Y en qué notamos eso? Bueno, piense en las veces que uno intenta justificar muchas cosas de estas. Un ejemplo más les voy a dar. Mateo 18:18. Escuche lo que dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ustedes, como iglesia bíblica que saben doctrina, que conocen doctrina, entienden ese pasaje. No tengo que explicarles aquí mucho sobre este pasaje porque ustedes han sido entrenados en eso. Ustedes conocen este pasaje a qué se refiere. Esto no es como los de afuera que dicen: te ato, diablo, y entonces el diablo, y si tú desatas bendiciones te van a desatar. Ustedes saben que ese pasaje no tiene nada que ver con eso. Ustedes saben que eso tiene que ver con la disciplina eclesiástica, ¿cierto? Ustedes saben que eso tiene que ver con las decisiones eclesiológicas. Ustedes saben que cuando la iglesia se reúne y toma decisiones eclesiales sobre un miembro de una congregación, se toma nota en el cielo de eso. Y que cuando se ata el cielo ata, y que cuando se desata el cielo desata. Esa es la autoridad que Dios ha dado en la iglesia. Ustedes saben el contexto de ese pasaje de Mateo capítulo 18. Este pasaje está directamente conectado con la disciplina eclesiástica. Cuando una congregación local bíblicamente constituida y dirigida, o sea, cuando una congregación local donde está el candelero, donde Cristo reina por medio de su palabra, toma una decisión respecto a una persona de la iglesia y lo hace con el debido proceso y expulsa a una persona, la Biblia dice que eso se toma nota en el cielo, que se ata en el cielo. Miren, hermanos, aquí podemos ver el ejemplo más claro de nuestra incredulidad o de la incredulidad del pueblo evangélico en el cual estamos. Una persona se retira de una iglesia por un proceso disciplinario o por cualquier razón que no sea bíblica, y esa persona puede ir a otra iglesia, pero el cielo ya tomó nota de eso. Y no importa si incluso va a una iglesia sana, esa persona está atada en el cielo, y hasta que la iglesia de donde salió no lo desate, ella no estará desatada en el cielo. La pregunta es: ¿lo creemos? Y noten ustedes, hermanos, que si yo le damos asentimiento mental a este tipo de cosas, pero mi pregunta es si realmente estamos convencidos de estas verdades bíblicas. No importa cuánto nosotros intentemos, hermano, en nuestra incredulidad darle vuelta a esto. La Biblia dice y claramente expresa cómo deben ser las cosas, pero nosotros somos duros de corazón para estas cosas. ¿Y saben dónde se ve nuestra dureza? En la forma en que intentamos hacer triquiñuelas para acomodar todo a nuestro antojo. En Bogotá hay una iglesia donde toda persona que es expulsada allá termina. Ya la tienen identificada. Hay una iglesia, no importa de qué iglesia sale expulsada esta persona, termina en una iglesia. Y ya saben cuál es la iglesia donde termina. Y no importa de qué lugar sea expulsado, allí. Pregunto, ¿qué piensan los líderes de esa congregación con respecto a este pasaje de Mateo? ¿Sabes qué? Que eso puede cambiarse por un lado. Eso podemos adaptarlo. Eso podemos organizarlo. Realmente no se cree lo que dice Mateo, pero de seguro, escuche esto, que si esa congregación hace una conferencia sobre eclesiología, este pasaje estará en los púlpitos.
Si nota, si esa congregación a donde todas estas personas expulsadas por disciplina eclesiástica llegan, hace una conferencia sobre eclesiología, sobre disciplina en la iglesia, va a tener que tocar el pasaje de Mateo capítulo 18. Ellos creen en su mente esto, pero ellos no lo creen en su corazón. ¿Y sabe por qué no lo creen en su corazón? Porque no importa. ¿Sabe qué debería pasar si una persona entiende esto? Ven, ¿tú de dónde vienes? Ah, no, yo vengo de tal congregación. Esa congregación es una congregación localmente constituida, es una iglesia donde hay un candelero. Sí, ¿por qué estás en este lugar? Ah, no, yo estoy en ese lugar. Ve allá y soluciona las cosas. Aquí no tienes acceso. Si creyera este texto, si creyera esta verdad. Pero por otro lado, por el contrario, antes se permiten este tipo de pecados. ¿Pero por qué, hermanos? Porque así estamos tomando nosotros la verdad de la palabra, hacemos triquiñuelas para adaptarlas a nuestro antojo. ¿Y sabe qué demuestra eso? Un simple hecho de incredulidad en nuestras vidas. Cuando un líder recibe en el seno de la iglesia a una persona por cualquier razón que no sea bíblica, esa persona está en contra de la Escritura. No importa que diga que la cree, está en contra de lo que Dios instituyó. Quiero que usted note, hermanos, con estos dos pequeños ejemplos que le di, que usted vea que realmente nosotros no tenemos un problema de aceptación mental, sino que tenemos un problema de aceptación en el corazón. Somos tardos de corazón. ¿Y qué determina que realmente estamos siendo tardos de corazón para creer lo que la palabra de Dios dice? No lo que nuestra boca dice, sino nuestras prácticas, lo que practicamos, cómo lo vivimos. Así que hay un problema que usted y yo tenemos con respecto a la verdad de la Escritura. La creemos en nuestra mente, la aceptamos incluso allí, pero da pena decir que somos tardos de corazón para creerla. Así pues, después de haber mirado esto, deseo que saquemos algunas implicaciones del pasaje con el cual empezamos, Lucas capítulo 9. Lucas 9 está dentro de un contexto, y hace muy poco yo les expliqué a ustedes ese contexto cuando les prediqué de la cruz. Hace un poco hice un mensaje de la cruz, si ustedes lo escucharon, recordarán que este Lucas 9 está dentro de ese contexto. Les expuse el contexto y quiero que lo repasemos un poco. Jesús les revela que Él es el Mesías. Jesús se les manifiesta. Esto es debido a la confesión de Pedro. Acuerde que Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces el Señor se les revela como aquel que ha sido prometido, pero acto seguido les informa del cumplimiento de la Escritura, no solamente de Él como Mesías, sino como el Mesías sufriente. Y luego de eso el Señor les da una prueba de que Él es el Mesías, porque sube con 3 al monte de la transfiguración y allí se transfigura delante de ellos. Así que el contexto de este pasaje que acabamos de leer es un contexto sencillo. Jesús les pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pedro le dice: tú eres el Cristo. Él se les revela como el Cristo. Él le dice: yo soy el Cristo, pero no le digan a nadie. Acto seguido les dice: pero el Cristo tiene que ir a Jerusalén a sufrir muchísimo por mano de los principales sacerdotes. Y después les demuestra, después de ese anuncio que les hace, sube al monte de la transfiguración, se transfigura delante de ellos, y bajado de allí, entonces hace un milagro cuando libera al endemoniado hijo de un padre que los discípulos que habían quedado en tierra no habían podido hacerlo. Ese es el contexto, y en ese contexto donde todos se están maravillando, donde todos están dándole gloria a Dios por lo que Jesús acaba de hacer, de cómo expulsó a ese demonio, hijo de este padre, Jesús les dice en ese lugar: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Verso 44. El Señor aquí les dice: haced, procurad, buscad que estas palabras que os he dicho les penetren muy bien en los oídos. No solo las escuchen, hagan que ellas les lleguen hasta lo más profundo. Pensemos en un momento, iglesia. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo que ellos deben de penetrar en sus oídos? Bueno, los padecimientos del Mesías. No quiero sacar eso de contexto, está en un contexto. O sea, lo que Jesús les dice: vea, hagan que se penetre bien en vuestros oídos, que el Mesías tendrá que ir y sufrir mucho. Claramente esto es lo que el Señor les está diciendo. Pero aquí usted y yo podemos sacar implicaciones para nuestra vida ahora. ¿Y qué es lo que sucede después? Escuche, el Señor les dice: hagan que estas palabras de que yo voy a sufrir mucho, de que yo tendré que padecer para poderles salvar a ustedes, hagan que estas palabras penetren en sus oídos. ¿Y sabe qué es lo que sucede después de que Jesús les dice esto? Se ponen a pelear entre ellos quién es el mayor.
Lea Lucas capítulo 9 ahí más abajito y usted se va a dar cuenta que empieza una discusión entre los discípulos de quién es el más importante. ¿No les parece un final muy triste para una instrucción tan seria de nuestro Salvador? El Señor le está diciendo: hagan que estas palabras penetren en ustedes, hagan que les lleven al corazón, empiecen a meditar en esas palabras. Ellos debían de empezar a meditar qué significaba que Cristo iba a padecer, que se pusieran a meditar qué significaba que su Señor iba a ser entregado en manos de malhechores, y por el contrario empiezan a maquinar cuál es el mayor de ellos, cuál es el más importante de ellos. Así que quiero sacar la primera implicación. Cuando las palabras de Cristo no son recibidas en el oído y se hace que ellas penetren hasta lo más profundo, entonces lo que va a hacer no es meditación del bien, sino maquinación del mal. Se lo voy a volver a decir. Cuando las palabras de Cristo no son recibidas en el oído y hacen que ellas se penetren hasta lo más profundo del corazón, entonces lo que va a haber no es meditación del bien, sino maquinación del mal. En una conversación en Bogotá me enteré que la teología del ministerio pastoral en Estados Unidos se dividió, tuvo una división muy fuerte en el siglo pasado. Muchas veces nosotros no sabemos por qué las personas piensan de cierta manera, pero eso posiblemente tiene implicaciones históricas. Déjenme le explico. La separación se dio por la teología pastoral entre un hombre llamado Walter Chantry y Albert N. Martin. Yo les he hablado a ustedes de Albert N. Martin. Y estas personas influyeron fuertemente en el pensamiento de la teología pastoral en Estados Unidos. ¿Cómo influyeron? Bueno, Walter Chantry dijo y enseñó que el ministerio pastoral debía centrarse en la enseñanza de la Biblia y ya. O sea, el predicador debía pararse, exponer la Biblia e irse. Cada quien haga lo que quiera con eso. Eso fue lo que expuso Walter Chantry. Por el contrario, el pensamiento de Albert N. Martin era que el ministerio pastoral no tenía solamente la implicación de predicar la palabra, sino de hacer que esas palabras penetraran por el poder del Espíritu Santo en el corazón de las personas. El pastor debía blandir la espada y aplicar la palabra. En ese sentido, el pastor tenía la función del profeta del Antiguo Testamento. No solamente un escriba que estaba enseñando, sino un profeta que estaba diciendo: así dice el Señor. Esa fue la separación de la teología pastoral que hubo en Estados Unidos. Hermano, yo hace muy poco tiempo conocí a Albert N. Martin, hace muy poco tiempo, pero yo fui instruido por el Espíritu Santo de que el ministerio pastoral tiene esa responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad? La responsabilidad de blandir la espada y hacer que esas palabras penetren hasta lo más profundo. Pero lastimosamente el legado de Chantry se regó por toda América Latina. No el de Albert N. Martin, sino el de Walter Chantry. Y por eso es que hoy muchos predicadores que se paran en los púlpitos simplemente predican la palabra, si es que predican la palabra, porque muchos de ellos ni siquiera conocen la palabra, ni siquiera saben la palabra, pero los que supuestamente la conocen, la predican sin ninguna implicación a la vida de las personas, sin llevarla, sin blandir la espada para que esa palabra penetre en lo profundo de los corazones. Tenemos muchos expositores de la Biblia cuya única responsabilidad es predicar algo y ya. Pero escuche lo que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2 de su segunda carta, versículo 1 y 2. Escuche esto, hermanos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Escuche lo que dice: que prediques la palabra. Ahí está. Bueno, responsabilidad número 1, que prediques la palabra, pero no termina ahí. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No es simplemente predicar la palabra por medio de la doctrina, por medio de la predicación de la palabra. Se tiene que reprender, se tiene que exhortar, se tiene que redarguir. Ese es el propósito de la predicación en los púlpitos. No es simplemente predicar la palabra y cada quien haga con la palabra lo que bien le parezca. Así pues, hermano, escúcheme algo: no solo debes de escuchar la palabra, no solamente debes de escuchar. Yo voy a intentar, yo y junto con todos los que estamos en este púlpito, intentaremos predicarte la palabra, de redarguirte, de reprenderte, de exhortarte, que tú debes de vivir esta palabra por el poder del Espíritu Santo mediante una predicación y una aplicación correcta de esta palabra. Pero tú, querido hermano, de solo su gracia, tienes que darte a la tarea de hacer que estas palabras penetren hasta lo más profundo de tu ser.
Mira las palabras del Señor. Haced que os penetren bien estas palabras. Aquí tenemos, hermanos, en Jesús el mejor expositor de la Biblia. Jesús es el mejor expositor que nadie haya tenido de las Escrituras. Y el maestro, ese maestro, el que es digno de que usted y yo escuchemos, te dice hoy: haced que os penetren bien estas palabras. Hermanos, noten que Jesús no dice: yo voy a hacer que os penetren bien. No, vosotros haced que estas palabras os penetren bien hasta lo más profundo. Si bien es claro, hermano, que la teología pastoral bíblica, que los que estamos parados en este púlpito tenemos una responsabilidad no solamente de predicar para que tú hagas lo que quieras con esa palabra, sino de predicar de tal manera que tú estés siendo rearguido, exhortado. Es como cuando tú lees el Puritano y te mete la palabra hasta allá, hasta lo más profundo. Es como publicaba hoy del hermano Charles Spurgeon. Es impresionante, hermano, que para 1830, cuando el hermano Spurgeon estaba vivo, esto ya estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? ¿Sabes qué dice él? Cambiaron la espada por un mensaje de terciopelo, así lo llama él. El mensaje de terciopelo. Dice: cambiaron los cojines de terciopelo por mensajes de terciopelo, donde cuando se da el mensaje, ¿sabe qué está pasando? A todos los acaricia. ¿Qué hace el terciopelo? Te acaricia. Dice: quisiéramos volver a aquellos predicadores escoceses que blandían la espada. Y eso es lo que necesitamos, hermano, que se pare gente en este púlpito que blanda la espada, que te haga sentir que estás en pecado, que necesitas arrepentirte, que te reargulla. Pero tú, como oveja de solo su gracia, necesitas hacer que estas palabras te penetren hasta lo más profundo. No es simplemente una función del pastor. Necesitamos trabajar mancomunadamente en este trabajo. Mientras yo te predico la palabra, mientras yo intento por el poder del Espíritu hacer que la espada esté penetrando en tu vida, tú tienes que decir y coger esa espada y ¿sabes qué? Tú mismo puedes empujártela, clavártela. No hacer por el contrario, que aquí mientras se te predica, se te esté metiendo la espada y tú, no, sácamela, no, ayúdala a empujar, hermano, ayúdala a empujar. Ayúdala. Ahora la pregunta es, ¿cómo tú puedes trabajar en eso? ¿Cómo tú puedes trabajar en hacer que estas palabras te penetren hasta lo más profundo, que te reargullan, que te exhorten? Hermano, lo primero es que debe haber un deseo muy grande en tu corazón por el ministerio de la palabra. Por eso le pedí al hermano Melkin que orara por eso. Posiblemente la oración se fue hacia otro sentido. Pero, amado hermano, me contaron unos testimonios hermosos de unos hermanos en Estados Unidos de cómo ellos honraban el ministerio de la palabra. Cuando les cuente todo el relato de lo que viví en Bogotá, les contaré este testimonio. Pero es como Dios les ha bendecido por la honra que ellos han dado al ministerio de la palabra. Si tú no tienes un valor elevado del ministerio de la palabra, no esperes que la palabra te bendiga. Si cada que vienes a la iglesia a escuchar la palabra del Señor, estás más dormido que despierto. Si puedes permanecer ante un televisor por más de una hora viendo un partido, pero no puedes estar ante la palabra de Dios una hora porque no aguantas el sueño, no puedes esperar, hermano, que la palabra de Dios te bendiga. Entonces, si eso está pasando, es porque tú tienes en muy poca estima la palabra del Señor y tú tienes que arrepentirte hoy de tu pecado. Y para que puedas tener una elevada estima del ministerio de la palabra, hermano, si no lo tienes, vas a tener que pedirle y clamarle y orar al Señor y ayunar todo lo que sea posible para que tú empieces a tener un valor y una estima muy elevada al ministerio de la palabra. Hermano, miren una cosa bien interesante. Quiero que mantengan esto en el contexto que se debe mantener. Porque usualmente cuando uno dice algo, siempre está la posibilidad de que se distorsione y se lleve a donde no se tiene que distorsionar. Así que por favor, mantenga esto que le voy a decir, como el hermano Melkin ponía a orar esta tarde al hermano Carlos, para que usted por favor sea maduro en esto que yo le voy a decir. ¿Saben ustedes cuál es una de las razones fundamentales por las que se ofrenda en una congregación?
¿Sabe cuál es la razón fundamental por la que se ofrenda? Para que el ministerio de la palabra siga en funcionamiento. Esa es la razón fundamental por la que se ofrenda una iglesia. Si no lo sabías, bueno, sépalo ahora. La ofrenda en la congregación fundamentalmente, principalmente es para que el ministerio de la palabra siga en funcionamiento. Para los que verdaderamente entienden esto, si ellos verdaderamente tienen un valor elevado del ministerio de la palabra, ellos no tendrán problema de ofrendar con gozo. ¿Por qué? Porque ellos aman tanto la palabra que ellos con gozo dan y ofrendan para que la palabra les siga predicada. Mire lo que dice el apóstol Pablo: si hemos sembrado en vosotros lo espiritual, no podremos recoger de vosotros lo material. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Para ellos es tan imprescindible para sus vidas espirituales el ministerio de la palabra, que ellos lo tienen en un lugar tan honroso, de tanto valor, que ellos no tienen ningún problema con la ofrenda, porque saben que por medio de la ofrenda se sostiene el ministerio de la palabra. Pero escuchen una cosa, hermanos: cuando aquí el primer domingo de la semana se recogen las ofrendas para los necesitados, es interesante que siempre las ofrendas para los necesitados superan las ofrendas para el ministerio de la palabra. ¿Te dice eso algo? Ahora, ¿se tienen que atender a los necesitados? Claro, claro que sí. Por eso le digo, tenga esto donde lo tiene que tener. Tómelo con madurez. Entienda lo que le estoy diciendo. ¿Qué es lo más importante? Hermanos, hagan hoy que estas palabras os penetren bien en los oídos. Te estoy diciendo, si tú no tienes una estima elevada, muy elevada por el ministerio de la palabra, le ruego por favor que ore al Señor, que no deje de hacerlo, que ayune, que se entre en ayuno el tiempo que sea necesario, hasta que usted comprenda y se encienda un fuego en su corazón por el deseo de la palabra del Señor. Escuche lo que dice el Señor por medio del profeta Amós en el capítulo 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, no hambre de carne, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hermano, ¿tienes esta sed? Te pregunto hoy. Note que es una promesa del Señor. He aquí vienen días que yo enviaré hambre a la tierra, pero no va a ser hambre de pan, ni no va a ser sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Yo te pregunto, ¿tienes esa sed? ¿Tienes esa hambre? Si no la tienes, entonces no podrás hacer que estas palabras te penetren en tus oídos. ¿Cómo podrás hacer que estas palabras te penetren en sus oídos si no tienes hambre y sed? Si no tienes, hermano, una alta estima por la palabra del Señor. Así que yo quiero invitarte hoy, ve y dile: Señor, tú prometes que vas a enviar hambre y sed por tu palabra. Señor, yo la quiero. Dámela porque yo la necesito. Señor, no me quiero dormir en tu palabra. No importa quién la esté predicando, yo la necesito. Dámela. Si me duermo se van a cerrar mis oídos y mi corazón. Por favor, Señor, dame una alta estima por tu palabra. Hoy, hermanos, lastimosamente la iglesia tiene muy alta estima lo que no debería tener tan en alta estima. Mientras que lo que debería ser de muy alta estima para la iglesia se estima muy poco. El ministerio de la palabra debe de ser en alta estima para ti. ¿Por qué, hermanos? Porque es por medio, escuche lo que le voy a decir hoy, ábranle los oídos, hagan que estas palabras penetren en sus oídos. Es por medio del ministerio de la palabra que el Señor te sostiene en este peregrinaje, en esta tierra. Lo primero, hermano, entonces, es que debes de trabajar fuertemente, tú y yo, mancomunadamente, juntos, para que estas palabras te penetren muy bien. Y la forma entonces de hacerlo es que empieza con una estimación muy alta del ministerio de la palabra. Esto se logra con oración, con clamor, con ayuno, con meditación. Pero tenemos otro asunto que tratar acá, que el pasaje trata. Tenemos un enemigo tremendo en este trabajo.
Usted y yo tenemos un enemigo tremendo a la hora de esta labor, de hacer que las palabras nos penetren muy bien en nuestro corazón: la falta de entendimiento. Escuchen las palabras del texto: mas ellos no entendían estas palabras y temían preguntarle sobre estas cosas. Así que por un lado el Señor les dice: haced que estas palabras os penetren. Pero ellos no entendían lo que el Señor les estaba diciendo. Y aparte de que no entendían, tenían miedo de preguntarle: ¿qué es lo que nos estás diciendo, Señor? Y por el contrario, más bien lo que se pusieron a hacer fue altercar entre ellos quién sería el mayor. Hermanos, ustedes pueden querer mucho, pero ese querer se va a hacer evidentemente, se va a hacer evidente, se va a hacer real, tu querer y mi querer, en la forma en que usted le está dedicando tiempo a entender lo que aquí se les predica. Y tú me dices: ay, Señor, yo quiero tu palabra, dame tu palabra, yo quiero tu palabra. Pero tú te contentas simplemente con venir aquí a escucharla y no te dedicas, hermano, toda una semana a hacer que esas palabras te penetre, a trabajar en ella. Tú no puedes decir que realmente la estás queriendo. Esto no se trata de lo que dices con tu boca, esto se trata de tus actos que demuestran qué es lo que verdaderamente tú quieres. Mira, hermano, yo deseo ser muy honesto con ustedes esta noche. Yo tengo un temor en mi corazón por la dureza de vuestro corazón. Ustedes reciben un audio diario. No sé si lo escuchan. Por las respuestas que obtengo de algunas personas, cuando les pregunto por el audio, me da la impresión que ni siquiera lo escuchan. Y solo son 2 minutos. Reciben una reflexión ahora el lunes, otra el viernes, prédica los miércoles, prédica los domingos. El domingo 3 prédicas reciben. Muchas veces el hermano Héctor envía un resumen de la predicación. Yo me pregunto, iglesia, ¿qué tanto ustedes valoran esto? Y la forma en como usted lo valora no es que escribes gracias. No. Sino en la forma como usted lo valora es que usted escucha el audio y se pregunta: ¿entendí? Si usted no entiende nada, pero queda contento de que ya lo escuché, ya cumplí con mi responsabilidad porque ya lo escuché, entonces usted mañana va a estar maquinando quién es el más importante de esta congregación. Usted viene y se sienta un miércoles aquí y escucha la palabra, pero usted no está entendiendo la palabra, ni se pone, ni siquiera se pregunta: Señor, ¿qué me hablaste hoy? ¿Qué entendí? Familia, ¿qué entendimos hoy de la palabra? Usted mañana va a estar maquinando: ¿y por qué este tal cosa? ¿Y por qué este tal otro? ¿Y por qué este tal otra? Porque si no estamos meditando en la palabra, estamos maquinando el mal. Te pregunta, tomas esos audios de 2 minutos y puedes decir: Señor, ¿qué me estás enseñando aquí? Y si no lo entiendes, lo escuchas otra vez. Y si aún no lo entiendes, lo vuelves a escuchar. Y si después de escucharlo, oírlo 10 veces, sigues sin entenderlo, puedes pedirle a un hermano que te explique, porque tú no te quieres quedar sin entendimiento. Hermano, no entendí nada de lo que esta mañana el pastor nos convivió. No entendí nada de lo que Spurgeon nos está hablando acá. Alguien que me explique, por favor. ¿Tienes eso en tu corazón? Recibes un audio el lunes y el viernes le das gracias a Dios por esto, no solo diciéndole: Señor, gracias, gracias Héctor, gracias pastor, sino que tu gratitud está determinada y se ve claramente porque tú le sacas tiempo a esta enseñanza para meditarla, para entenderla. Señor, ¿estás usando a unos hermanos para edificarme? Gracias, Señor, gracias por el valor elevado que tenemos de la palabra en este lugar. Señor, estás usando a unos hermanos para nuestra edificación. Señor, es tiempo ahora que yo me siente, que yo entienda lo que tú has puesto en el corazón de esos hombres para que nos enseñen a nosotros. Y si vosotros no meditáis en estas cosas, entonces, hermano, mañana estaréis maquinando el mal. Tú debes, hermano, hacer que estas palabras te penetren por medio del estudio, de la oración, de la meditación, hasta que haces que estas palabras se metan hasta lo más profundo de ti.
Recibes prédicas el miércoles, el domingo, que posteriormente me tomo el trabajo para subirlas, para que usted pueda repetirlas. O la pregunta es, usted razona así: eso ya lo escuché, debo de oír algo nuevo, y se sienta a escuchar otra prédica y otra más, y nada de eso lo entiendes, nada de eso lo meditas. Mañana podrás escuchar prédicas toda la semana, una que otra, que otra, que otra. Pasado mañana estarás maquinando el mal porque no entiendes nada. ¿No sería mejor razonar de la siguiente manera? Esta prédica la escuché ayer, o esta prédica la escuché hoy, pero hay cosas que no entendí. La volvería a escuchar a ver si puedo entender mejor. Y si no, preguntaré, porque yo no quiero mañana estar maquinando el mal en mi corazón por no estar meditando en tu palabra. Pero te pregunto en este momento, ¿estás creyendo esto que te estoy diciendo? ¿En dónde lo estás creyendo? ¿En tu mente? ¿O estás ahí clamando en tu ser interior diciéndole: Señor, haz que estas palabras penetren dentro de mí? ¿Estás comprendiendo la importancia de esto, querido amigo o hermano de Solo Su Gracia? Escuche esto, lo que le voy a decir. Si usted escucha estas verdades y no te dispones a hacer que ellas te penetren bien dentro, por favor, no se te haga insólito que mañana de parte de Dios venga un juicio sobre tu vida para que creas la mentira por haberte negado a creer la verdad. Y ahora estás envuelto en un engaño bien grande, creyendo que ese engaño sí es la verdad, cuando ya no habrá nada que hacer por ti. No puedes pensar que eso es insólito. Yo lo creo porque es lo que la palabra de Dios dice. ¿Tú crees, hermano, que tú estás simplemente salvaguardado porque yo te predico aquí la verdad? Gloria a Dios por esa verdad que te sostiene, pero la pregunta es: ¿qué estás haciendo con ella? La falta de entendimiento es un enemigo para que la palabra haya cabida en nosotros. Es tan tremendo, hermanos, es tan tremendo que está haciendo una misión para que usted entienda lo impresionante de eso. Trabajando en Sevilla, después de 4 meses que hemos estado allá, dándole y dándole y dándole al Evangelio, y dándole al Evangelio, no vemos fruto. Y uno dice: ¿por qué no hay fruto? Y entonces en la última reunión donde fui, les dije yo lo siguiente: venga, háganme un favor, yo quiero que me digan qué es el Evangelio. Y no sabían decirme qué era el Evangelio. Claro, ¿qué fruto va a haber si ni siquiera se entiende lo que están escuchando? ¿Qué fruto puede haber en la vida de una persona que no está entendiendo absolutamente nada de lo que está oyendo? Y lo más tremendo, ¿sabes qué es, hermano? Que con Biblia en mano a una de esas personas le había dicho yo: abra la Biblia, vamos al Salmo capítulo 5, vamos al Salmo capítulo 7, vamos al Salmo capítulo 11. ¿Qué dice esos capítulos? ¿Qué dice ese texto? Ese texto dice claramente que el Señor aborrece al impío, no que lo ama. No como Gandhi, que dice que Dios ama al pecador. No, la Biblia dice que Dios aborrece al impío. Así él lo leyó, lo apuntó en su cuaderno. Pero está la falta de entendimiento de esa persona, hermano, que cuando yo le digo: hágame un resumen de qué ha entendido, ¿sabes qué fue lo primero que me dijo? Ay, Dios ama a todos. Pero hay otro enemigo, hermanos. No solamente es la falta de entendimiento, sino que hay un enemigo que está antes de esta falta de entendimiento, y es el temor. Un temor que está solamente manifestando el orgullo. Te pregunto, cristiano, ¿qué prefieres? ¿Pasar por ignorante y preguntar, o terminar mañana sin vergüenza alegando quién es el mayor? ¿Qué prefieres? Estos discípulos tenían temor de preguntarle a Cristo, pero sin ningún temor estaban envueltos en deseos mundanos, pensando quién de ellos sería el mejor. Hermano, la falta de entendimiento bíblico te llevará a maquinar pecado. La falta de entendimiento de la palabra del Señor te llevará a que tú no puedas combatir el pecado, mi querido hermano. ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir por qué. Porque el entendimiento en tu mente, el entendimiento que está llevado a tu corazón, es lo que el Espíritu Santo usará
Él no trabaja en la nada, Él no trabaja en el vacío del conocimiento. Él usará ese conocimiento para limpiarte, para santificarte, para purificarte. Y cuando yo veo, hermano, lo que está pasando en nuestra congregación con muchas personas que siguen lo mismo y siguen lo mismo y siguen lo mismo, y cuando voy y evalúo, lo único que veo, ¿sabes qué es? Están sin entendimiento. Y lo peor de eso es cuando le pregunta a uno, ¿entendió? Sí, entendí. No entendió nada. Pero su orgullo es tal que ni siquiera le permite: acláreme por favor que no he entendido. Tú tienes temor de preguntar un domingo, tienes temor de qué dirán de ti. Tal vez planteo la pregunta mal, pero no te da temor chismear de los demás, no te da temor la murmuración, no te da temor la queja. Qué tremendo que es el pecado. Quieres guardar tu reputación no preguntándote algo que te puede alejar del pecado, mientras por otro lado no tienes ninguna vergüenza de ofender a los hermanos. Así que, hermano, es mejor que usted pase por ignorante y no después por uno que solo maquina quién es el más grande entre nosotros. Pregunte, hermano. Aproveche ese tiempo del domingo para que usted sea entendido en las cosas de Dios, para que a usted le quede clara la verdad de Dios, para que si tiene velos le diga: Señor, hoy quiero que me los quites, no los quiero tener, no quiero permanecer en oscuridad con respecto a la verdad. Alumbra mis oscuridades con tu verdad hoy, con el entendimiento que tú me das de ella. Note lo que dice este texto: pero ellos no entendían porque estaban velados. Hermano, la pregunta es: ¿estás tú velado aún? Pues entonces dile al Señor: Señor, hoy es la oportunidad para que tú me quites el velo, quítamelo. Yo necesito entender tu verdad, Señor, porque yo necesito aplicar estas palabras a mi corazón. O si no, Señor, mañana estaré maquinando quién es el mayor entre nosotros. Entiende, hermano, que esto es de vida o muerte. Entiende que ese es el medio de Dios. Si tú no estás creciendo en el entendimiento de la palabra, si esto no está siendo aplicado a tu vida, indefectiblemente y necesariamente terminarás haciendo lo que los discípulos están haciendo: maquinando quién es el mayor de ellos, maquinando pecado, maquinando entre los hermanos, murmuración, envidias, chismes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no halló cabida en este pueblo. Indefectiblemente, hermanos, no hay posibilidad de otra cosa. O la palabra del Señor está siendo sembrada en tu corazón, está creciendo un árbol bueno allí por el poder de la palabra. Allí tú estás empujando esa espada cuando la escuchas, la empuja, Señor, penetra, párteme todo lo que hay adentro, haz que esta se siembre en mi corazón, Señor, quita todo velo que hay en mí. O mañana, hermanos, ya sabemos dónde vas a terminar, indefectiblemente. Mire lo que pasó en Mateo capítulo 15, verso 12. Entonces, Mateo capítulo 15, verso 12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron. Esto viene de un contexto, yo te voy a contar el contexto más o menos. Jesús les está hablando, no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, le está contando una parábola, y no lo que sale del hombre lo que contamina al hombre. Ese es el contexto. Entonces le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y escuche lo que les dijo el Señor: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Uy, hermano, qué tremendo esa expresión de nuestro Señor. Y si el ciego guiara el ciego, ambos caerán en el hoyo. Hoy, hermanos, hay cantidad de ciegos cayendo en hoyos, porque son ciegos, guías de ciegos. Pero escuche lo que dijo Pedro. Respondió Pedro y le dijo: explícanos esta parábola. Señor, no solamente ellos no la entendieron, nosotros tampoco. Y el Señor le dice entonces en el verso 16: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Hermano, no importa si el Señor te dice a ti también: usted también le falta entendimiento, Ramón. A usted también, Carlos Perea, sea como Pedro, pase la vergüenza y sea como Pedro y dile: Señor, enséñame. Es mejor, hermano, que usted pase la vergüenza, pero escuchar a su Señor explicándole: pastor, explíqueme. No importa lo que puedan pensar, no importa lo que puedan decir, usted solo dígame: Señor, explícame. Y estoy seguro que como Pedro recibió respuesta, usted recibirá respuesta. Pase la vergüenza, hermano.
Pedro se acostumbró a esto. Esto no fue la única parte. Cuando le explicó la parábola del sembrador también, les dijo: Señor, explícanos esta palabra. ¿Y sabes qué les dijo? Si ustedes no entienden, ¿quién entenderá? Pero eso no le importó a Pedro, hermano. Sea como Pedro y dígale: Señor, explíqueme. Iglesia de Armenia, hoy son muchos los que están bajo un poder engañoso. Porque en algún momento, cuando tuvieron la oportunidad de oír la verdad, no lo quisieron oír. Y hermano, mire, yo no voy a empezar a hacer triquiñuelas acá. Pero ¿qué tal si esto? ¿Pero qué tal si esto? ¿Pero qué tal si esto? No, yo creo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: el que se niega a creer la verdad, viene un espíritu engañoso sobre su vida para que crea la mentira por no haber creído la verdad. Yo creo eso. Yo no voy a hacer triquiñuelas para tratar de justificar a la gente. Eso es lo que dice mi Biblia, yo lo creo. Mi Biblia dice que si una persona no obra conforme a la verdad bíblica y hay una iglesia instituida legalmente, si hay una iglesia con miembros, con un pastor, donde hay una autoridad, donde todo se lleva conforme a la verdad bíblica y la iglesia toma una determinación, el cielo toma determinación en eso. Y nadie puede hacer que sea de otra manera hasta que no haya un acuerdo con esa iglesia local. Eso es lo que dice mi palabra y yo lo creo. Yo no voy a tratar de hacer triquiñuelas para justificar nada. A lo último veremos las cosas, pero yo creo lo que dice la palabra. Así que, hermanos, hoy muchos están bajo un poder engañoso, viviendo impíamente, viviendo mundanalmente, creyendo los engaños, creyendo la mentira, pero creyendo que ellos están en la verdad. Y es un juicio de Dios porque no quisieron oír, porque cerraron sus oídos. ¿Y cómo es que los cerraron? Pues bueno, hermanos, no se propusieron hacer que estas cosas penetraran dentro de ellos. Usted tiene dos maneras hoy de recibir esto. Señor, esto que Roosevelt habló es duro de tragar a veces, pero es la verdad. Señor, haz que eso penetre en mi corazón. O usted puede salir de aquí. Tampoco es así. Sí, pero no tanto. Bueno, usted mañana, no tenga duda, cuando esté viviendo mundanalmente, exponiendo su propia vergüenza, pero usted estando tan engañado, que usted cree, mejor dicho, que Jesús está ahí al lado suyo. Yo ruego para que usted y yo creamos todo lo que el Señor dice, no solo con nuestra mente, sino con nuestro corazón. Señor, ayúdanos, por favor.